Buenas tardes. El conversatorio del día de hoy está a cargo de la profesora María Alexandra Rendón Uribe. La profesora María Alexandra es doctora en Ciencias Pedagógicas, especialista en desarrollo del pensamiento reflexivo y la creatividad y es licenciada en Educación Preescolar. Ha sido jefa del Centro de Investigaciones y del Departamento de Educación Avanzada de la Facultad de Educación. Pertenece al grupo de investigación Educación, Lenguaje y Cognición. Sus líneas de interés investigativo son desarrollo de la creatividad y el pensamiento, aprendizaje, cognición y emoción, y enseñanza y educación superior. En las investigaciones que ha realizado se destacan la educación de la competencia socioemocional y la convivencia de la educación media del departamento de Antioquia, regiones Bajo Cauca, Oriente, Occidente y Suroeste. La educación de la competencia socioemocional a través del pensamiento crítico, reflexivo y el aprendizaje cooperativo, y la educación de la competencia socioemocional y los estilos de enseñanza en la educación media del municipio de Caucasia. Les solicitamos a todos los presentes, si van a hacer alguna pregunta, por favor utilizar este micrófono para compartirle estas preguntas a las personas que nos están viendo en regiones en este momento. Muchas gracias y bienvenidos. Esto más que una conferencia es un conversatorio. Yo quiero que ustedes participen. Mi intención el día de hoy es reflexionar un poco acerca de algunos elementos sobre la formación en investigación. ¿Qué implica formar investigadores o qué implica formar en investigación? Tengo entendido que todos ustedes están acá con la intención de vincularse, o algunos ya lo han hecho, como docentes en la maestría en educación, en Medellín o en regiones. Y nuestra maestría en educación y nuestra universidad tiene un énfasis investigativo. Nuestra universidad es una universidad investigadora y nuestro programa de maestría es una maestría investigativa. Entonces, en ese sentido, elegí como el tema para el conversatorio de hoy la formación en investigación en la maestría. Voy a partir de un cuestionario que le hice a algunos de nuestros estudiantes de la línea de cognición, estudiantes y egresados de 3 subregiones. Entonces aquí vamos a encontrar algunas preguntitas que les hice a ellos, pero la idea es que ustedes también las contesten. Y en la medida en que vamos respondiendo a esas preguntas, vamos identificando algunos aspectos que a mi juicio pues son importantes, algunos aspectos claves en lo que se refiere a formación en investigación. ¿De acuerdo? Al final haremos algunas conclusiones y si hay preguntas, se intentarán contestar esas preguntas o quedan como tarea. Muy bien. Hay una primera pregunta entonces que se refiere a la relación pregrado-posgrado. ¿Qué pasa con esa formación que se brinda en investigación en el pregrado y qué relación tiene con la formación en investigación en el posgrado? Entonces hay una primera pregunta que retoma una cita, una afirmación de Restrepo, del profesor Bernardo Restrepo, un erudito, una persona importante en el país en relación con investigación educativa. Dice, el Consejo Nacional de Acreditación CNA, con el fin de promover la cultura de la investigación en las instituciones de educación superior, instauró el término de investigación formativa y estableció la distinción con la investigación científica en sentido estricto. La primera relacionada con el pregrado y la segunda asociada a la maestría y al doctorado. ¿Considera usted que la formación en investigación brindada en la maestría corresponde a una concepción de investigación de alto nivel? Ustedes son egresados nuestros, ¿cierto? De nuestra maestría en educación. Algunos no lo son. Ah, bueno, pero igual son magíster en educación. Este es un dilema que se ha dado desde hace muchos años. La investigación formativa propia del pregrado y la investigación en sentido estricto, que es propia de las maestrías y de los doctorados. ¿Están ustedes de acuerdo con esta distinción y creen que esa formación que se les ha brindado en su maestría ha contribuido a que se dé una investigación en sentido estricto, una investigación de alto nivel?
Quiero escucharlos. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Por qué? Explique su respuesta. Caballero. Yo. Buenas tardes. Sí considero que es la maestría, por lo menos acá en educación, ¿cierto? Sí es considerada de alto nivel por todos los procesos de investigación sobre los cuales uno debe fundamentar esencialmente su propuesta de trabajo. ¿Cuáles son esos procesos que tú crees que han hecho que la maestría brinde una formación de alto nivel? ¿A qué procesos te refieres? Bueno, pues por lo menos cuando yo realicé el trabajo de grado, tuve que hacer una investigación muy exhaustiva, tuve que buscar muchas fuentes, tuve que recurrir a la historia para buscar autores y textos originales, por ejemplo, tratar de contextualizar esos documentos para poderlos entender, poderlos interpretar. Se armaron grupos de discusión al respecto de lo que se entendía por algunos documentos, tocó traducir algunos textos, ¿cierto? Tuvimos que apoyarnos en personas que, además de saber el otro idioma, conocieran un poquito sobre la historia. También, por ejemplo, en el caso mío, de mi propuesta de trabajo sobre el asunto de la construcción de la magnitud del potencial eléctrico. Y además, por ejemplo, la propuesta de trabajo, pues no solamente se fundamentó en la forma, sino también en el análisis del contenido. Ok, muy bien. Y de igual forma, pues también a raíz de la propuesta surgieron productos. Digamos, sí, varios productos, dentro de ellos aplicados tanto al conocimiento como tal y aplicados también al asunto de la intervención de nosotros como docentes en el aula. También dentro de esa intervención, digámoslo, docente, también se abrieron varias líneas. Por ejemplo, para maestros en formación, para estudiantes de la media. Dentro del trabajo que se hizo de la propuesta de trabajo para los chicos de la media, también hay otra idea por allá y sueltica, pues, para trabajar de pronto con chicos de niveles básicos de secundaria, y de igual forma quedó ahí la brecha abierta para la continuidad en el trabajo, posiblemente el doctorado. Eso te iba a decir, que ya quedan preguntas abiertas para continuar. Muy bien, pongámoslo por acá. ¿Alguien más quisiera responder a la pregunta? Bueno, entonces, buenas tardes. Pues yo veo, cuando vos buscas esa cita, pues efectivamente yo encuentro, por lo menos en mi caso, una relación muy fuerte entre el pregrado y el posgrado. Profesora Lucila Medina, que fue mi asesora de pregrado, ¿cierto? A mí fue muy bacana porque yo con ella, por ejemplo, en los procesos pues, de formación, haciendo nuestro trabajo de grado, ella hacía mucho énfasis en la metodología. Y eso es muy valioso. Cuando uno vaya a la maestría, yo soy egresado a la maestría en Ciencias Naturales, había pues materias que eran común para toda la corte, que era investigación cuantitativa y cualitativa. Obviamente es mucho más profundo porque son materias dedicadas a la investigación cualitativa y cuantitativa. Eso fortalece mucho el trabajo. Lo otro es que particularmente de mi grupo de investigación yo rescato algo que es muy importante y son los seminarios permanentes. Nosotros constantemente no nos quedamos solamente con los profesores de la facultad, sino que invitaban a otros. Por ejemplo, con la profesora Lucila yo leía a Oscar Tamayo en la maestría, tuve la posibilidad de conocerlo y de trabajar con él directamente. Yo en el pregrado leí un poco a Selma Leitao y ya en la maestría tuve la oportunidad de conocerla, y es mucho más rico cuando uno interactúa con esas personas a las que uno ha leído. Entonces eso le da a uno muchos elementos como para, pues como ellos como pares académicos, en toda la parte de triangulación de la información. Entonces es muy importante enriquecerse con todas esas experiencias como de otros elementos. Y efectivamente te deja las puertas abiertas para hacer un doctorado. Y yo, por ejemplo, reconozco que yo
en los seminarios permanentes de la maestría, que era toda la parte de historia de las ciencias, pues realmente aprendí ya en la maestría que lo que veía en el pregrado, porque de todas maneras uno es como más consciente de la importancia de esos elementos teóricos para la formación. Ok, muy bien. Entonces, los dos compañeros que han aportado hasta el momento han mencionado como 3 o 4 elementos claves. El primero, que una investigación estricta implica unas búsquedas, unos rastreos, un acopio de literatura que permite soportar el problema y el proyecto de investigación. Este es un elemento muy importante, que si bien en el pregrado también se puede dar, en la maestría o cuando se trata de una investigación en sentido estricto, es un proceso muchísimo más riguroso. Otro elemento en el que coinciden los dos compañeros que acaban de intervenir es en la relación con la comunidad académica, con otros pares. La investigación rigurosa implica no desconocer, todo lo contrario, reconocer los desarrollos, los adelantos, las preguntas que quedan abiertas desde otros grupos, desde otras investigaciones, y retomar algunos asuntos metodológicos, teóricos o preguntas que quedan abiertas en investigaciones antecedentes. Otro de los aspectos que mencionaba, tu nombre es Milton, el primer compañero que participó, se refiere como a ciertas habilidades de orden práctico que tienen que ver con la lectura, con la indagación, con una postura crítica, reflexiva. Ello caracteriza también una investigación rigurosa, pero son elementos que se tendrían que dar desde la formación en investigación que se brinda en el pregrado, para que allí, cuando se entre a la maestría, pues no haya dificultades en ese sentido. Hacia allá creo que van orientadas también como algunas de las respuestas. Discúlpenme el tamaño de la letra. Yo les decía que estas preguntas se las hice a algunos colegas egresados o que están haciendo la maestría en educación en la línea que yo coordino, que es la línea de cognición. Entonces, algunas de las respuestas que daban frente a esta pregunta dicen: los procesos llevados a cabo son bastante serios, rigurosos y comprometidos con la formación posgraduada. Las valoraciones a los proyectos de investigación por parte de jurados internos y externos, aquí hay la misma palabra, son procesos que ratifican la calidad de los programas y su permanente interés por cualificarlos. Este es otro aspecto importante también, que a lo mejor no se da mucho en el pregrado. Una investigación rigurosa es la que también es sometida a procesos de validación con esos pares o con esos grupos también académicos que trabajan sobre las mismas temáticas u objetos de estudio. Las investigaciones tienen muy presentes las necesidades del contexto en el cual se desarrollan. Se brindó, pues, para algunos de ellos formación en investigación de alto nivel en la maestría. La relación también con el contexto, con las necesidades. Si bien nuestras investigaciones son de tipo educativo, pedagógico, didáctico, y muchas veces están centradas en un contexto y en una población específica o especial, en un colegio o en un grupo en particular, son investigaciones también que pueden replicarse, son propuestas que muchas veces pueden validarse o desarrollarse, reproducirse en otros ámbitos y que pueden aportar también al desarrollo o a subsanar, a dar solución a problemáticas presentes en otros contextos. Y ese es un valor, pues, importante en el tipo de investigación que hacemos. Pese a que hay personas que aportaron o respondieron sí, nuestra investigación es de alto nivel, hubo algunas apreciaciones en este cuestionario que pasé, pues algunas personas, algunas dicen que no tanto. Los procesos investigativos son complejos y requieren de apoyos y tiempos pertinentes. En las regiones se toma más tiempo la formación en investigación en sentido estricto, aunque es lo deseable y a lo que se convoca. En algunos momentos los productos investigativos no alcanzan un nivel óptimo. Esto de la investigación es un camino largo y en tan poco tiempo es difícil abarcar tantos elementos. Es un proceso, o sea, hablar de una investigación en sentido estricto, una investigación rigurosa, es un proceso de largo aliento. Pero digamos que si se cumplen características o condiciones como las que los compañeros mencionan, sí, los productos pueden ser de alto nivel. Los tiempos, en definitiva, siempre van a ser, el tiempo siempre va a ser una coyuntura, siempre va a ser un enemigo. El rigor, la rigurosidad, las lecturas, la dedicación, el esfuerzo que implica emprender una investigación. Hay momentos en que, no sé ustedes, pero a mí me pasó, en que uno ya no quiere más, y quiere tirar la toalla. Pero así es el proceso de investigación. Hay momentos de desmotivación, hay momentos de incertidumbre,
pero eso hace parte del proceso investigativo y del proceso creativo, porque también la investigación se trata de un proceso creativo de pensamiento. Bueno, aquí hay algunos aportes en relación con esta primera pregunta, donde se nos plantea la dualidad entre formación e investigación en sentido estricto. Con la expresión formación de investigadores se hace referencia a un proceso de amplio espectro. No podemos subvalorar la formación en investigación que se brinda en el pregrado. Ello también es muy importante y sienta las bases para procesos más amplios posteriores, mediante el cual se preparan los agentes que generarán conocimiento en un campo determinado. Se trata de un proceso con una doble dimensión, personal e institucional, que tiene lugar no solo en el marco de programas educativos formales, que se propicia fuertemente en la práctica de la investigación asociada a investigadores activos y al que no se le puede ceñir a una temporalidad específica o una modalidad única. Puede afirmarse entonces que el sentido más estricto de la formación para la investigación es la preparación de personas que puedan dedicarse a la investigación. Entonces aquí no tratamos de subvalorar la investigación del pregrado ni de valorar más la investigación del posgrado, sino que se trata de dos aspectos diferentes, de modalidades diferentes. Sánchez Puentes afirmó que el oficio de investigador es un conjunto de saberes teórico-prácticos de estrategias relacionadas con los quehaceres y operaciones que concurren en la estructura de la producción científica. Y así ahí se manifiestan como habilidades que concurren en la organización de la solidez y coherencia dinámicas de la construcción científica. Entonces, esto nos remite como a ciertas habilidades también que se van desarrollando en el camino. Vamos a esta otra pregunta. Cuando ustedes ingresaron a la maestría, ¿sintieron que esa formación que les habían brindado en el pregrado era suficiente o se sintieron un poco cortos en relación con lo que se esperaba de ustedes en la maestría? ¿Considera que la formación en investigación con la que ingresan los estudiantes al programa es suficiente para emprender en la maestría un proceso de búsqueda de nuevo conocimiento caracterizado por la creatividad, la innovación, la rigurosidad en los métodos, la autocrítica, la validación y el juicio crítico? ¿Es así? ¿Tuvieron una formación sólida, importante? El compañero dice que desde el pregrado, por el acompañamiento brindado por la profesora Lucila, ya había unas bases importantes para emprender su trabajo de maestría. En los otros casos es igual. ¿Cuáles creen que fueron las fortalezas o cuáles creen que fueron las debilidades cuando se vieron enfrentados a su formación en maestría, a su proceso de estudiantes de maestría? Por aquí te la pasamos. Cuando uno ingresa a la maestría ya tiene una trayectoria con algún grupo de investigación, por lo menos desde el pregrado, en la formación para el proyecto de investigación que se exige, en mi caso en la licenciatura en educación especial. Eso es una gran ventaja porque ya tiene uno como unas fortalezas y conoce un poco las dinámicas de los grupos y las formas de escritura, que eso a veces se torna muy complejo para muchos estudiantes. Entonces que ya hay como una rigurosidad y ya uno tiene unos niveles de exigencia un poquito más elevados, entonces eso fortalece mucho cuando uno ingresa a una maestría, lo que no quiere decir que ya se las sabe todas, sino que tiene que acogerse a otros criterios y a otros parámetros de escritura y de abordaje científico de ciertos aspectos. Entonces tú estás planteando que en tu experiencia, el haber hecho parte, o en la experiencia de algunos, haber hecho parte de un grupo de investigación te permitió desarrollar otras habilidades, ¿sí? Sí, ciertos sí. conocimientos, ciertas habilidades, hacer parte de un grupo de investigación. Pero ¿y qué pasa con quienes no tienen esa oportunidad de hacer parte de un grupo de investigación en pregrado? Alba. Bueno, no, en mi experiencia yo creo que el hacer parte de un grupo de investigación y específicamente el hacer parte de un proceso de semillero, o sea, el proceso de semillero de investigación yo creo que pues nos abrió como puertas a la comprensión de métodos, en fin, de enfoques,
Lo que me pareció un poco tensionante ya la construcción en la maestría es que siento que metodológicamente tendemos como a fijarnos en algunos enfoques, en algunas aproximaciones metodológicas, como que la innovación o el abordaje permanente de otras formas metodológicas es muy lento, digámoslo así. Entonces, yo entré cuando estaba en pleno auge, pues, o pusimos en pleno auge la investigación acción participativa, la etnografía, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ya en el caso de la maestría, era necesario otros enfoques, ¿no es cierto? Entonces, como que ahí, como que no sé si es que vamos por tendencias o nos vamos fijando como con algunos enfoques. Sí, viendo que para el caso, desde mi comprensión, el tema metodológico exige una constante, es muy creativo porque tiene que ver con los problemas también que van emergiendo. Entonces yo siento es que nos fijamos un poco como en ciertos métodos, en ciertos enfoques, y que dejamos un poco de lado esa producción creativa de otras perspectivas o otros enfoques. En la maestría, o sea, estás ubicándote en la maestría, que se deja un poco de lado en tu formación ciertos enfoques, o hablas del pregrado o hablas del semillero. Hablo de todo el proceso en Facultad de Educación. Bueno, hay un elemento importante en lo que menciona Alba, y es que es claro que de acuerdo con los objetos de estudio hay enfoques metodológicos más adecuados, o que la tradición investigativa han determinado ciertos estilos, enfoques, tipos de investigación. Pero cuando uno se forma como investigador, debe tener un panorama amplio y ser lector, y debe tener la habilidad o la capacidad de leer otro tipo de investigaciones que puedan nutrir también su propio trabajo de investigación. Ese es un elemento muy importante, que de hecho tampoco se da casi en el pregrado. Yo creo que en la experiencia formativa del pregrado de ustedes, hablo también de la mía, bueno, en la mía, más que en la de ustedes, a mí no se me dieron ningunos elementos sobre investigación. En las versiones actuales de los programas de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y de otras facultades de educación, hablo versiones actuales, es desde 2000 a la fecha, se han incorporado ciertos espacios en los currículos, en los planes de formación, en los planes de estudio que tienen que ver con la formación en investigación, pero también se han abierto otras posibilidades de formación, como lo que mencionaba Alba, los semilleros de investigación. No están dentro del currículo, pero son espacios también que brindan o dan la posibilidad de formarse en investigación, y eso es reciente, o sea que ustedes son producto también de esas innovaciones en el campo de la formación en investigación. ¿Tú ibas a decir algo? Bueno, pues totalmente diferente a los compañeros. Primero, por lo que decía la profe, vengo de una generación, digamos así, cuando hice el pregrado, donde estaba incluido la parte de la universidad también donde estudié, la parte de investigación. Yo soy licenciada en matemáticas y física, y nosotros prácticamente no nos educaron para proponer, sino para resolver, ¿cierto? Entonces nos limitábamos prácticamente a la parte específica, al conocimiento específico, a matemáticas, a física, y la parte, digamos, de la pedagogía, la didáctica, para nosotros la tomábamos en ese tiempo como materia de relleno y no le damos como mucha importancia. Y igualmente tampoco hicimos trabajo de grado, entonces no tuve la oportunidad de proponer, de escribir. Entonces entrar a la maestría fue un choque bastante. Yo decía, cuando entré, bueno, ¿y cómo escribo? ¿Qué hago? Y sobre todo porque había estado sin estudiar como 10 años. Entonces, 10 años sin estudiar, no había hecho nunca el ejercicio de escribir. Y empezar a escribir para mí, mejor dicho, mientras mis compañeros que estaban en la maestría se podían demorar 3, 4 días escribiendo un ensayo, yo podría estar 15 en el mismo ensayo, porque era pues, o sea, estas bases me hicieron definitivamente muchísima falta en la maestría. Esa fue pues como mi experiencia. Y ahora ya las cosas diferentes.
Entonces tú planteas otro elemento que yo creo que ya se había abordado hace un momento, pero es importante reiterarlo, y es esas habilidades lectoescriturales que exige el ejercicio de la investigación, y que aunque en el pregrado no nos formen para ser investigadores, esas habilidades lectoescriturales, esas competencias lingüísticas son fundamentales, y hacia allá sí debe ir orientada gran parte de la formación del pregrado, ¿cierto? Claro que ello depende también de los perfiles y de los propósitos formativos que se tengan en cada uno de los programas de formación y de los planes de estudio. Bueno, muy bien, ¿alguien más? Los colegas que respondieron entonces previamente a este cuestionario decían: la formación previa en investigación es precaria, insuficiente, hay vacíos, las bases del pregrado son mínimas y muy variadas. Es necesario construir nuevas formas para que la maestría sea un proceso de búsqueda de nuevo conocimiento. Para que un profesional tenga la capacidad para enfrentarse a un proyecto de maestría se requiere tener una idea clara y una gran motivación para alcanzar las metas trazadas. Ser perseverante y no rendirse ante las dificultades, estar seguro de sí mismo y ser abierto a las orientaciones. Se requiere ser apasionado, arriesgarse a lo desconocido. Aquí en esta respuesta quiero resaltar algo, y es la parte afectivo-motivacional para la cual no nos forman en el pregrado ni tampoco en la maestría. Eso de que hablábamos ahorita de la incertidumbre, a veces esos deseos de tirar la toalla, en un proceso de investigación es necesario ser perseverantes, esforzarse, el trabajo arduo, estar seguros, dejarse acompañar del asesor, que son actitudes o cuestiones de tipo más afectivo, más emocional, insisto, para las que no nos preparan ni en el pregrado ni en la maestría. Las inquietudes iniciales de ingreso a la maestría se fortalecen siempre y cuando el participante desee mejorarse, ser más crítico y reflexivo con los aportes que desde la teoría y la práctica la maestría le aporta. Y la formación y acompañamiento en el proceso de investigación desde el primer día permiten que se haga una buena investigación con la rigurosidad que esta demanda. Entonces, creo que también hay que tener una actitud de apertura en relación con los diferentes espacios formativos que se ofrecen en la maestría. Los cursos comunes, los cursos de método, los cursos específicos, el trabajo de investigación como tal, cada uno de ellos aporta elementos muy valiosos para el proceso de formación y para el trabajo de investigación que se emprende. Entonces, si bien algunos de ustedes van a estar dedicados a un componente específico, la tarea es conocer un poquito, tratar de vincular eso que yo domino, eso que yo manejo también con los otros espacios a los que también asiste el estudiante que vamos a tener bajo nuestra responsabilidad. Entonces es una tarea importante que como asesores o profesores de maestría o de posgrado tengamos ese reto de conocer también qué es lo que se hace en esos otros espacios de formación. La formación para la investigación, pregrado o posgrado, implica aprendizajes en el campo de los conocimientos, las habilidades, los hábitos, las actitudes, a eso hacía referencia hace un rato, los valores, pero el núcleo fundamental e integrador de dichos aprendizajes es el desarrollo de habilidades investigativas. Con la expresión habilidades investigativas se hace referencia a un conjunto de habilidades de diversa naturaleza que empiezan a desarrollarse antes de que el individuo tenga acceso a procesos sistemáticos de formación para la investigación, que en su mayoría no se desarrollan solo para posibilitar la realización de las tareas propias de la investigación, y me refiero a las competencias lingüísticas, a ciertas habilidades relacionadas con el pensamiento crítico. Si yo asumo una postura crítica y si soy buen lector de lo que sucede a mi alrededor, eso me va a facilitar a mí plantearme un buen problema de investigación, obviamente soportado pues como en antecedentes y en lecturas, en hallazgos de otras investigaciones. Pero si soy un buen lector y tengo sensibilidad frente a las necesidades del medio, del contexto, del grupo, de la institución a la cual pertenezco, esa es una habilidad importante que está como dentro de las bases o fundamentos de las habilidades investigativas. Aquí voy a retomar a Moreno. Este autor habla de un perfil de habilidades investigativas que me pareció muy interesante. Él plantea o describe una investigación donde pusieron en práctica un proceso formativo inclusive con estudiantes de primaria, de bachillerato y de primaria. O sea, son habilidades que se pueden fomentar, fortalecer desde temprana edad, no necesariamente cuando se llega a la universidad.
Entonces, hay un primer núcleo de habilidades investigativas, que son las habilidades de percepción. Sensibilidad a los fenómenos, intuición, amplitud de la percepción, una percepción selectiva. Muy cognitivo el asunto, sí, pero la percepción es fundamental. La percepción está ligada a la observación, y ustedes saben que la observación es un elemento clave dentro de la investigación. Habilidades instrumentales, dominar formalmente el lenguaje, o sea, tener unas buenas competencias lingüísticas como ya lo hemos mencionado, leer, escribir, escuchar, hablar, dominar operaciones cognitivas básicas como la inferencia, el análisis, la síntesis, la interpretación. ¿Por qué creen que esto es importante? Análisis, síntesis, inferencia, interpretación. ¿Por qué? Es importante. Porque pienso que como asesor la inducción, la deducción y la abducción son las que lo salvan a uno de poder concretar los proyectos, porque hay algo que no se me olvida nunca de mi proceso de maestría con la profesora Eli, y es que nos dijo, tienen que tener en cuenta que la maestría dura 2 años, y es algo simple, es que llega uno con proyectos enormes que le tomarían 3 existencias y 2 reencarnaciones, y me parece muy importante. 3 existencias y 2 encarnaciones. Reencarnaciones. Es el problema de la educación desde la antigua Grecia hasta el siglo XXI. Y es importante poder uno tener esa capacidad de síntesis y decirle, no, es que este problema se tiene que delimitar, esto dura 2 años, usted tiene que graduar. Y no sé, de la experiencia con la maestra lo que me quedó fue eso, o sea, que una de las habilidades del asesor debe ser poder aterrizarlo aún en el tiempo y en el espacio, o sea, decir, muy interesante el proyecto, pero se desborda. Pienso que a veces Polo a tierra, pienso que a veces los asesores, por respetar mucho del estudiante esa idea, dejan que se desborden y cuando ya están en la escritura no les da. Y pienso que si uno puede aplicar todas estas habilidades, le podría aportar mucho al estudiante. Como asesor entonces es importante también, y como estudiante pues es obvio también que la inferencia, la interpretación, el análisis, la síntesis son necesarias en función de toda la información que tienes que leer, en toda la información que tienes que analizar, que tienes que acopiar, que tienes que referenciar. Saber observar, saber preguntar son otras 2 habilidades dentro de este núcleo B de habilidades instrumentales. El núcleo C, habilidades de pensamiento, pensar críticamente, lógicamente, reflexivamente, pensar de manera autónoma y flexibilizar el pensamiento. Aquí hay, digamos que un dilema importante. Tú lo planteabas, a veces, bueno, casi siempre entramos con una idea a los procesos de formación posgraduada, con una idea de investigación, ¿cierto? Hay que ser perseverantes y parte de la formación como magíster es formarnos como investigadores autónomos, mucho más si se trata del doctorado. Pero también hay que ser flexibles de pensamiento. Y cuando el asesor te dice, por aquí no es, concreta un poco más la pregunta, ten cuidado con la población, vamos a centrar un poco más esa muestra, o vamos a ampliar un poco más esa muestra para que el impacto sea mayor y pueda generalizarse más los resultados, pues son cositas también que hay que aprender a escuchar. A veces nos cerramos muchísimo y todos lo hacemos, pues es que somos humanos y a veces creemos que las ideas que tenemos son geniales, son fabulosas, pero claro, en un proceso de 2 años tienes que ser más sintético, ¿sí? Hay que ser, lo que decía el compañero, es necesario concretar las cosas y pensarlas en los tiempos, de acuerdo con los tiempos que tenemos. Bueno, vamos a un núcleo de habilidades de construcción conceptual. Aquí están entonces habilidades como apropiar y reconstruir las ideas de otros, generar ideas, organizar lógicamente, exponer y defender ideas, problematizar, desentrañar y elaborar semánticamente, construir un objeto de estudio, realizar síntesis conceptual creativa. Entonces aquí tiene que ver
todas estas habilidades tienen que ver con lo que es la teorización, la conceptualización, la producción de conocimiento, el retomar conocimiento, el retomar conceptos, pero el ser capaces también de reelaborarlos. Puede sonar como feo lo que voy a decir, pero es que sí, no se trata de un copia y pegue, ustedes lo saben muy bien, se trata de una reconstrucción, se trata de una reelaboración. Y aquí es fundamental, pues como son estas habilidades fundamentales. Núcleo E, habilidades de construcción metodológica. Aquí están entonces construir el método de investigación, hacer pertinente el método de construcción del conocimiento, construir observables, diseñar procedimientos e instrumentos para buscar, recuperar y generar información, manejar y o diseñar técnicas para la organización, sistematización y el análisis de información. Uno pensaría, listo, ya estas habilidades entran en un terreno, en un campo, ya exigen un dominio, ya exigen un nivel conceptual mayor, pero estas habilidades también las ponen en práctica y las desarrollan chicos del bachillerato, chicos de secundaria. Ustedes han escuchado, conocido las experiencias del Parque Explora, o las experiencias que hay en los colegios de la Feria de la Ciencia, cosas así. Hay, pues dependiendo de cómo se desarrollan este tipo de actividades, hay experiencias, hay chicos que llegan a desarrollar aún en secundaria este tipo de habilidades, claro, con un proceso de acompañamiento importante, pero saben, te explican muy bien el método que siguieron, de acuerdo con el objeto de estudio, el tema que seleccionaron para su pequeño proyecto, metodológicamente aprenden, dominan y conocen cómo hacer ese tipo de investigación en la que se están insertando. Entonces son habilidades que se pueden desarrollar también desde temprana edad y que el dominio teórico que tenga el maestro, o dependiendo del dominio teórico de la especialidad y de la disciplina que tenga el maestro, es que los estudiantes también pueden desarrollar o lograr grandes cosas pues en cuanto a investigaciones aplicadas. Núcleo F, habilidades de construcción social del conocimiento. Trabajar en grupo, socializar el proyecto, el proceso de construcción, socializar el conocimiento, comunicar. A veces creería yo que es la parte, no sé si más complicada, o una de las partes más complejas, la socialización del conocimiento, el trabajo en grupo, el saber comunicar, no solamente por escrito, sino también de forma verbal. Una investigación que no se socializa es una investigación que no existe, prácticamente no existe. El artículo, los productos, son mencionadas esos productos, seminarios o semilleros que se generan a partir de cierta línea de investigación, o los mismos cursos de pregrado que se reestructuran en función de los hallazgos, avances y producción de un grupo de una línea de investigación. Ello implica estas habilidades de construcción social del conocimiento, de dar a conocer lo que se está produciendo y en función de ello generar pues nuevos impactos. ¿Cómo les ha ido a ustedes con este proceso de socialización del conocimiento y de comunicación? Bien, me imagino. Sí, no, bueno. Núcleo G, habilidades metacognitivas. La metacognición implica pues una toma de conciencia, yo creo que ustedes conocen un poquito al respecto, un dominio y toma de conciencia acerca de los procesos, de los propios procesos. Eso incluye también el proceso investigativo. Entonces aquí encontramos habilidades como autorregular los procesos cognitivos que se ponen en acción durante la generación del conocimiento, autocuestionar la pertinencia de las acciones en la generación de conocimiento, revalorar los acercamientos a un objeto de estudio, autovalorar la consistencia y la validez de los productos generados en la investigación. Es una postura crítica hacia sí mismo, hacia lo que se produce, hacia lo que se hace. Es muy importante porque también es un proceso de retroalimentación, no esperar que sea el asesor también o el grupo de investigación, sino que esto implica autonomía de parte del investigador, una postura crítica de parte del investigador.
Preguntas hasta el momento, apreciaciones o comentarios frente a estas habilidades que, insisto, no necesariamente se van a desarrollar o poner en práctica en la maestría, sino que se pueden fomentar desde antes. ¿Ninguna? Porque esta categoría de instrumental para lo que mencioné inicialmente te incluye interpretación, resolver problemas, creo. El nombre de instrumental porque se refiere más a acciones prácticas que se hacen dentro de del proceso de investigación. Cuando te enfrentas a las lecturas, cuando te enfrentas a los materiales, es una denominación que utiliza Moreno, que utiliza la autora, que puede que no sea la más adecuada, pero se refiere a eso, a las acciones prácticas, un poco más prácticas. Vamos a otro par de preguntas que se refieren a la relación entre docencia e investigación. Si se considera que la formación en investigación en el nivel de posgrado implica la relación docencia-investigación y que tiene que ver con el aprendizaje, la construcción del conocimiento y con las estrategias de enseñanza en particular, analice si esta relación docencia-investigación se ha dado de forma efectiva en el proceso de formación de la maestría, tanto en los cursos comunes como en el componente específico. Centrémonos o pensemos en la relación docencia-investigación. ¿Será acaso que hay parte del plan de estudios se dedica más a la docencia, o hay docentes que se dedican más a la docencia y otros que se dedican al proceso investigativo, o en todos los espacios y todos los docentes deben responsabilizarse de estas dos cuestiones, la docencia y la investigación? ¿Cómo ha sido en la realidad su experiencia y cómo debe ser? ¿Es similar la experiencia con el deber ser? ¿Por dónde está el micrófono? Perdón, gracias. ¿Quiénes han tenido ya experiencia como docentes del posgrado, de la maestría, en regiones o en Medellín? ¿Ninguno? ¿Tú? ¿Cómo ha sido esa relación entre docencia e investigación? Yo también me estoy enredando. Bueno, no particularmente en los programas de aquí de la universidad. Yo vengo de la del Cauca y en el proceso de orientación de una temática, un seminario que era sobre saber pedagógico, y entonces apuntaba a ir desarrollando el proceso de la formulación de la propuesta de investigación. A medida que se iban abordando los documentos, iba también abordando el desarrollo que tenían los maestrantes con respecto a su propuesta de investigación, que era entre primero y segundo semestre. Pero particularmente del grupo que nosotros conformamos, que llama Pedagogía y Currículo, instituimos al interior del grupo el seminario interno. Y la pregunta de nosotros era cómo se relacionaba los procesos de las funciones sustantivas del profesor universitario, específicamente docencia, investigación y extensión, porque nos dimos cuenta que si bien era cierto que hacían las tres, las veníamos haciendo de forma separada. Me explico. Trabajamos en básica primaria, las licenciaturas, y la columna vertebral de estos programas era la investigación. Los estudiantes allá desde el primer semestre comenzaban el proceso investigativo y lo culminaban en el 10º semestre, ¿no? Entonces nosotros teníamos una propuesta, digamos, desde la teoría muy hermosa, muy innovadora, pero desde la práctica no. La primera pregunta: los profesores que orientamos en las licenciaturas tenemos proyectos de investigación, y la mayoría no lo tenían. Entonces a partir de ahí nos cuestionamos, conformamos varios grupos de investigación, de tal manera que en el transcurso de 1 o 2 años el Departamento de Educación y Pedagogía conformó e inscribió en Colciencias 14 grupos de investigación. Y desde ahí se apoyaban los núcleos temáticos mediante los cuales se desarrollaba el plan de estudios. Me explico. Pedagogía y Currículo, por ejemplo, aportaba al desarrollo del núcleo temático prácticas pedagógicas investigativas, y la otra era prácticas educativas y pedagógicas. Y la idea era, digamos, de que los núcleos se integraban en una forma vertical y en una forma horizontal, había que era la secuenciación.
Entonces nos dimos cuenta que en el seminario interno, las investigaciones que hicimos con el programa de investigación que teníamos nos sirvió para dinamizar el proceso de reestructuración del plan de estudios de las licenciaturas cuando éstas ya pasaban a la acreditación, al reconocimiento, porque primero fue la acreditación previa y luego se hizo todo un proceso para el reconocimiento y luego para la acreditación de calidad. Entonces nos dimos cuenta que sí se podía, digamos, desde la investigación soportar mejor la docencia y soportar la extensión. Muy bien, profe. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra experiencia? Eso en particular porque hay un proceso de reestructuración curricular, ¿no? Sí, porque es que la licenciatura, es decir, motivaba a eso, ¿no? Uh-huh. Los estudiantes hacían investigación desde el primer semestre y la mayoría de docentes orientaban los cursos, no tenían investigación, no tenían proyecto. Entonces, a partir de ahí la apuesta fue de ir conformando grupos de investigación. Bueno, entonces voy a cambiarles la pregunta, no cómo ha sido la experiencia, sino como docentes que son y van a ser de la maestría en educación, ¿cómo asumirían ese reto de vincular la docencia con la investigación? Aunque no tengan a cargo, aunque no sean asesores y no tengan a cargo proyecto de trabajo de investigación o cursos de métodos de investigación. Buenas tardes. Trato de interpretar un poco la pregunta que haces, Alexandra. A ver, uno ve docentes muy buenos a nivel superior, pero de una disciplina particular, de una temática específica, pero de investigación poco. Y ve docentes que saben mucho, por ejemplo, de metodologías de investigación, pero poco profundizan en una temática y se quedan como enseñando coquito, pero como que nunca han investigado. Son como unos extremos aberrantes, diría yo. Hay cursos, ciertamente se habla desde la teoría que los cursos de pregrado deben incluir elementos de investigación. Y se puede hacer eso, no necesariamente hay que pensar en llegar hasta maestría para aplicar cursos donde la formación en un contenido, en una temática específico, sea acompañado de prácticas de investigación. Sí. Uno diría que a nivel de maestría sería como el escenario ideal, adecuado, está todo dado para que el curso sea trabajado de tal manera que se avancen temáticas, pero se desarrollen ejercicios de investigación, que finalmente son los que van a importar más tal vez en el proceso de formación del educando, pues porque si uno se queda en el curso, pues muy interesante, pero yo no vine aquí a escuchar, en maestría digo un estudiante, yo aquí no vine a escuchar más cursos, sino que vengo es a investigar. Entonces la idea es que me pongan esos objetos temáticos en función de la investigación, y si la investigación es en función de lo mío, pues creo que me van a estar cumpliendo el objeto de yo estar ahí sentado para formarme como investigador. Bueno, otro elemento también que podríamos considerar es que si desde el curso específico que yo estoy orientando, parte del material de lectura que les brindo a los estudiantes o les propongo a los estudiantes son resultados de investigación, son artículos derivados de investigación o informes finales de investigación, allí también estoy propiciando o fomentando un acercamiento a los procesos investigativos y una formación también metodológica. Así no esté orientando el trabajo de investigación del estudiante, puedo fortalecer algunas de estos elementos relacionados con la formación en investigación. Y ya lo veíamos con las habilidades, pues es que hay habilidades básicas que tienen que ver con la lectoescritura, con la posibilidad de percibir, de interpretar. En ese sentido también puedo aportar a la formación investigativa. Y el hacer parte de un grupo de investigación y el ser coinvestigador o el emprender proyectos de investigación por mi cuenta, también me va a permitir establecer esa relación entre docencia e investigación. En nuestra universidad pues no es fácil que los docentes de cátedra sean investigadores,
pero yo creo que los grupos también están abriendo posibilidades para que los docentes de cátedra sean co-investigadores, y en ese sentido también es un proceso formativo que como docente de cátedra también puedo aprovechar y vincular y relacionar con mi quehacer docente. Kelly. Ana. Kelly. Perdón. Sí, se alcanza. Es que está todo enredado, pero bueno. Yo desde ese punto, buenas tardes. Yo desde ese punto sí quisiera pues como hacer alusión porque, a ver, yo provengo de la línea de cognición que coordina aquí mi señora. Y en ese sentido yo sí tengo pues una experiencia interesante, y es que la línea de investigación en eso ha sido como muy reiterativa, desde los cursos y desde los seminarios comunes que tiene la universidad. Se ha tratado en todo el tiempo de que los estudiantes que somos egresados de la línea podamos dar cuenta como de esos procesos investigativos, de retroalimentarlos desde cada una de los seminarios. Uno veía, por ejemplo, las profes que siempre que se trataba una temática se traían a colación investigaciones al respecto, y cómo esas investigaciones también han desarrollado como las temáticas a profundidad, qué preguntas quedan abiertas, o incluso para que el estudiante o que uno como estudiante pudiera mirar qué fallas habían ahí a nivel metodológico, qué baches, qué vacíos o qué aspectos uno debe tener en cuenta cuando uno también está realizando su propia investigación. Entonces, desde ese sentido, a mí me parece que la relación docencia-investigación es fundamental, y no coincido o no tengo todavía en la mente la posibilidad de que uno pudiese llegar a asesorar un estudiante sin ni siquiera tener un poquito de conocimiento a nivel investigativo. Es como eso. Muchas gracias. Milton. Así como quieras. Bueno, no les doy la espalda a tantos. No, precisamente, por ejemplo, lo que dice la compañera acá, desde el grupo EXE, del cual yo trato de hacer parte medianamente cuando los tiempos dan, ¿cierto? Porque precisamente abordando lo que también mencionaba el profe, desde el asunto de la docencia de cátedra, ¿cierto? A veces estar vinculado a proyectos, a procesos, en fin, pues es un poco complicado por aquello de la administración de los tiempos, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, yo veía más ese asunto de docencia e investigación como desde ese pequeño aporte que quizá desde algunos de los cursos, porque pues también no todos los cursos a veces lo permiten, o por lo menos necesitan o se requiere de un tiempo muy grande adicional para poder pensar cómo instaurar esas dinámicas de investigación dentro de cada uno de los respectivos cursos, ¿cierto? Por ejemplo, hablar de cursos de ecuaciones diferenciales, hablar de cursos de pues ya muy específicos de ciencias blandas o duras, etcétera, pues ya es un poco más complicado, ¿cierto? Sin embargo, uno sí aporta, y por lo menos desde algunos de los cursos que yo oriento, particularmente en este momento, me doy cuenta que ese proceso vivido durante la maestría, ¿cierto? De análisis, investigación, interpretación, etcétera, y sirven mucho para abordarlos en algunos de los distintos cursos de los que uno trata de orientar, ¿cierto? Entonces yo pienso que pues es parte de la idea de la formación en maestría, y pues a mí me sirvió mucho porque particularmente yo esperé la maestría en algo que quería, independientemente de que fuera duro o no. Entonces eso le brinda a uno muchos elementos para poner en práctica, y también para ir abordando a los estudiantes, y también irle mostrando a los estudiantes que hay más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, los estudiantes de la licenciatura, yo trabajo con la licenciatura en matemática y física, y también con la licenciatura en sociales, y uno sí le puede aportar desde diferentes ámbitos o diferentes cursos de los que manejo. Muy bien, muchas gracias. Creo yo. Avancemos entonces, no nos quedemos en las respuestas que dieron las colegas.
Como apuntes importantes frente a esto, la actividad del profesor universitario se orienta principalmente a difundir el saber superior, aunque la docencia no es el único modo como se puede hacer esto. Pero si consideramos la universidad como una institución esencialmente educativa, es decir, un colectivo humano que estudia, que aprende, que dialoga, que discute, que enseña, como una comunidad constituida por un entramado de relaciones personales intencionalmente orientadas al cultivo de los saberes, entonces la docencia sí es el modo natural como la universidad difunde el saber superior. La función esencial de la docencia es un acompañamiento en la búsqueda y la conquista del conocimiento. La investigación, por su parte, establece una relación entre un sujeto capaz de conocer y una realidad susceptible de ser conocida. En este sentido, la investigación está íntimamente relacionada con la docencia. La docencia es ese proceso que también te va a permitir conocer una realidad susceptible de ser conocida. La discusión acerca de cuáles deben ser los modos como la investigación ha de estar presente en los currículos universitarios es muy larga y compleja. Es una discusión, de nunca acabar. Basta por ahora con afirmar que uno de ellos es a modo de objeto de enseñanza. La investigación también es un objeto de enseñanza. Los métodos de investigación, la metodología de la investigación también es un objeto de enseñanza. Es decir, como un saber teórico y práctico deseable y necesario dentro del proceso de formación de los universitarios. Evidentemente la investigación, en tanto que proceso sistemático y riguroso para acceder a un conocimiento nuevo con pretensión de verdad, implica la correcta utilización y articulación de métodos, técnicas e instrumentos. La lógica de los procesos de investigación, así como las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas para desarrollarla, pueden enseñarse, y no solamente en los cursos de métodos de investigación. Eso sí queda claro, y así también se puede vincular la docencia con la investigación. Dicho en otras palabras, se puede formar para la investigación. Ahora bien, la pertinencia de los procesos de formación de investigadores depende en gran medida del perfil que cada programa pretenda formar en sus estudiantes, así como del tipo o de estilo de la universidad. Desde el perfil de los propósitos formativos del programa en el que estamos insertos o al que pertenecemos, dependerá también esa formación que se le brinde al estudiante, si tiene un gran énfasis en investigación o no, y si nos permite vincular también la docencia con la investigación, o nos exige vincular la investigación con la docencia. En nuestro caso, tanto en nuestro programa de maestría como en nuestra universidad, es una obligación pensarse siempre esa relación, docencia e investigación, porque así lo plantean los lineamientos institucionales y porque así también lo plantea el perfil del programa. Ahora, sobre las formas de enseñar y aprender investigación. ¿Cómo se da ese aprendizaje de la investigación y el proceso de formación en la maestría, en sus experiencias? ¿Ha sido un aprendizaje receptivo o ha sido un aprendizaje por descubrimiento? Háblenme de su experiencia en su formación como investigadores. Esa, de los cursos, o a nivel de lo que quieras. Ah, bueno. En los cursos comunes uno encuentra profesores que lo hacen muy vivencial, que tienen unas prácticas de enseñanza diferentes a la expositiva, pero también uno se encuentra profesores que solo vienen y hablan y exponen su discurso y ya, ¿cierto? Porque estamos en un nivel de maestría en el que usted es el que debe traducir ese discurso de ese profesor en un discurso que usted logre poner a su nivel, ¿cierto? En los seminarios de línea, muchas veces uno se encuentra que uno ya está grande, o sea, ustedes ya están en un nivel de maestría, vinieron a investigar, ¿cierto? Esa es como la combinación. Hay una tensión entre un papel receptivo, pudiéramos decirlo así, o de exigencia. Te exigen asumir un papel de autoformación, autónomo, sí, autónomo. De autonomía, de autoformarte, de entender que no te pueden poner todo en la mano, que llegaste a un proceso que es de mayor nivel y que eso reviste una exigencia superior. Pero en ambos casos, o sea, esa exigencia de ser autónomo te la plantea tanto quien expone
asume un papel magistral, un estilo magistral, como quien asume un papel un poco más mediacional, más interactivo. En ambos casos se te exige una postura autónoma. Que uno encuentre profesores que tengan un papel más mediacional no quiere decir que te estén poniendo en el nivel de que te lo van a dar todo, sino que tienes que ser autónomo. De hecho, eso es como el primer discurso que uno se encuentra. Bueno, ustedes entraron a pertenecer a un clérigo. Y entonces en estos clérigos ustedes deben pertenecer a esto de esta forma, y eso te va poniendo también esos discursos que, si bien no son estructurados, y cuando digo estructurados no es lo que circula pues en la investigación, pero sí te van poniendo en ese nivel de exigencia. No es porque no haya un papel mediacional, las dos cosas se dan, en lo mediacional y en lo estrictamente expositivo. Alba, yo quiero escucharte a ti en particular desde tu experiencia de semilleros. ¿Cómo es la formación que se da allí en investigación? ¿Es desde una enseñanza expositiva o se da un aprendizaje por descubrimiento? Porque es que hay una consigna que se ha planteado en los semilleros, y es: a investigar se aprende investigando. Yo creo que sí predomina pues más la perspectiva del descubrir, del construir, del interaccionar, pero pues tampoco podría sacarlo expositivo, porque digamos que el acompañamiento del experto, de la persona que tiene un mayor recorrido, pues también a veces amerita que uno se quede callado y escuche, ¿no es cierto? Entonces yo creo, si bien sí hay un énfasis como en el descubrir, el construir, el hacer las propias rutas y el construir las propias preguntas, lo expositivo también está en mayor o menor medida. Obviamente no, yo creería que no es una exposición, digamos, magistral, tipo así cerrada, academicista, porque igual pues también hay preguntas, eso pues ese es como desde la experiencia de nosotros. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, yo creo que la dinámica de aprender e investigación siempre va a estar mediada por ambas cosas, por lo expositivo y por el descubrimiento, y pienso que no tienen que ser una dualidad, porque finalmente, pues si nosotros estamos en procesos de formación, en maestría, en pregrado, y estamos escuchando a otro que tiene algo que decirnos, necesariamente ese otro va a exponer algunos saberes, algunos conocimientos que nosotros vamos a apropiar o no. En esa medida siempre va a haber un carácter expositivo, pero luego soy yo como aprendiz quien debo asumirlo como un descubrimiento, o sea, estoy pensando en un objeto de estudio y estoy tratando de descubrir una solución a un problema. Entonces, por un lado está lo expositivo y el docente, y por otro lado está mi interés en descubrir, y allí la formación tiene un carácter absolutamente autónomo. Entonces no son dualidades, son dos aspectos que son complementarios y que necesariamente nosotros debemos poner a circular también en la maestría en regiones que vamos a acompañar. Claro, muchas gracias. Por allí había una compañera que... Yo creo que llegas más rápido tú al micrófono que el micrófono a ti. Buenas tardes. Hola. Pues personalmente considero que uno aprende a investigar investigando, no porque no vaya a validar el discurso tanto escrito como oral de las personas que ya tienen cierto recorrido y más experiencia en el campo, sino que uno en la posición de aprendiz realmente hace evidente ese discurso cuando uno lo vuelve aprensible y cuando lo aplica en un contexto específico. Es decir, uno siente que aprendió a investigar cuando realmente hace una investigación. O uno dice, ve, sí, este método fue, o esto no me dio resultado, estas técnicas no me sirvieron, o este enfoque sí, o efectivamente, ahí cuando uno se encuentra con lo complejo del ejercicio investigativo, es donde uno dice, bueno, realmente aprendí, realmente estoy aprendiendo, realmente estoy haciendo evidente todo ese proceso de todo lo que leí, de todo lo que los otros me dijeron. En términos vygotsquianos es cuando internalizas, cuando estás en un proceso investigativo es cuando logras internalizar esa teoría o esos elementos que te dieron los docentes, los profes, los libros, los artículos.
Esa es la articulación de todos esos elementos que de una u otra manera son herramientas importantes que ya se vuelven concretas en el escenario específico. Muy bien. Pasemos por acá. Bueno, hay algo, es claro que es complementario, ¿no? Que estas dos formas de asumir la enseñanza y la interrelación con los estudiantes, ahora que ustedes han pasado de ser estudiantes a ser docentes, debe encontrarse un término medio, un punto de equilibrio entre estas dos formas de enseñar. Pero Bernardo Restrepo nos plantea, y me pareció importante traerlo a colación, nos plantea lo siguiente: la enseñanza expositiva privilegia el aprendizaje por recepción y considera al estudiante como un receptor pasivo, mientras que el aprendizaje por descubrimiento privilegia la construcción activa del conocimiento y concibe al estudiante como el protagonista. Desde esta última perspectiva, el papel del docente es planear situaciones problemáticas y es a partir de ellas que el estudiante busca, examina literatura relacionada, indaga, revisa situaciones similares, recoge datos, los organiza, los interpreta y enuncia soluciones. Entonces, en ese sentido, pues en mi opinión, si bien ambos enfoques son complementarios o ambos estilos pueden ser complementarios, el aprendizaje por descubrimiento sí permite al estudiante asumir una postura más activa y lo que decía la compañera, lograr internalizar, le permite al estudiante que logre internalizar como todo lo que de forma conceptual el contenido que se le ha brindado de forma expositiva. Buena parte de los errores e insuficiencias de la docencia universitaria actual tienen su raíz precisamente en el desconocimiento de esta realidad. El aprendizaje de los saberes prácticos exige formas docentes diferentes de aquellas que son suficientes para el buen aprendizaje de los conocimientos teóricos. Ahorita Milton hacía una distinción también. No todos los cursos te van a permitir una relación tan cercana entre docencia e investigación. No todos los contenidos y todos los cursos te van a permitir un aprendizaje por descubrimiento, eso es cierto. Los contenidos, los objetivos y los cursos mismos van a tener una orientación muy particular, pero qué importante tener presente que hay otras estrategias y otras formas que van a permitir que ese proceso de formación en investigación, que es en el que nos estamos centrando el día de hoy, sea un poco más enriquecedor y efectivo para el estudiante. Saberes como la investigación requieren para su enseñanza de una realización compartida de la acción entre un experto, el profesor, y un aprendiz, el alumno, de una interrelación constante. Ahora vamos a otro asunto que tiene que ver con este proceso y tiene que ver con el rastreo y análisis de artículos, documentos e investigaciones. Ya creo que lo habíamos abordado un poco. A veces nos sentimos abrumados, ¿no? Cuando estamos en la maestría nos sentimos abrumados con la cantidad de lecturas que hay que hacer. Y si ustedes ya fueron o han sido docentes de la maestría o como estudiantes pueden que hayan usado esta expresión, cada docente cree que su curso es el único curso y no se exige como si fuera, pues, como si fuera el único curso. ¿Es cierto? ¿Es cierto? O me lo estoy inventando. Es una realidad, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es importante cómo dosificar, cómo hacer que este proceso de formación de maestría no sea tan, ¿cómo lo diría?, apabullante en ese primer y segundo semestre para los estudiantes, que ese volumen de información no los desmotive. ¿Qué hacer ahora que ustedes vivieron la experiencia? Que ustedes son magíster y que van a emprender procesos formativos. ¿Qué se les ocurre? Me ocupo de mi curso y este es el listado de textos que hay que leer, ¿o qué hacer? Okay. Bueno, yo creo que lo importante es presentar la información de forma estructurada, o sea, siempre va a haber una demanda absolutamente creciente de información, artículos, de investigaciones por mirar antes de hacer cualquier proceso de investigación. Entonces, ¿qué hace el docente? O en mi caso, ¿qué haría? Pues organizar esta información de tal forma que tenga una estructura y que realmente apunte a los objetivos que está buscando el estudiante.
porque pues si yo logro generar un panorama claro de lo que se va a lograr con esta información, estoy aportando mucho a la lectura que este estudiante va a hacer. Los procesos que he visto de docentes que acompañan los procesos de investigación de los estudiantes, pues me doy cuenta de esto, ¿no? Yo aprendo mejor cuando el docente hace una estructura de los contenidos y me los presenta a mí de forma organizada, versus el docente que genera un montón de información y no te dice cuál es el propósito de ella. Entonces yo creo que la clave está en la estructura y presentarlo en función de algo. Mínimamente que ese docente conozca cuáles son los temas de los proyectos de investigación de ese grupo que está orientando y trate de establecer una relación de esas lecturas con esos proyectos. Pues una lectura no va a ser posible relacionarla con todos los temas de investigación, pero mínimamente pues que se dé a la tarea de conocer cuáles son los intereses investigativos de ese grupo que tiene a cargo y en función de ello hacer una selección y estructurar, como tú dices, el curso que tiene a cargo. Esa es una propuesta muy válida. Lo que quiero con esto es que ustedes ya se pongan en el plan, se ubiquen, se pongan en el papel de docentes, o sea, como estudiantes padecieron, disfrutaron y gozaron también de su proceso formativo, ¿cierto? Ahora, como docentes, la idea es hacer las cosas mejor, hacer las cosas bien, ¿cierto? Brindar un proceso formativo de calidad, y si somos conscientes de ciertos errores, pues tratar de no repetirlos. Bueno, algunas técnicas, además de las lecturas, algunas técnicas de investigación formativa que pueden incorporarse de manera permanente a la docencia universitaria casi en cualquier área y nivel son los ensayos teóricos con esquema investigativo, los ensayos, el producto, un producto escritural muy riguroso. O sea, los ensayos exigen también un dominio conceptual, un dominio lingüístico importante, no la reproducción, sino reestructuración de la información, el encontrar relaciones entre los textos, los autores, los conceptos. El club de revistas, ¿quiénes tuvieron club de revistas en su programa, en su proceso formativo? Bien. Sí. Nunca entendiste. El propósito del club de revistas es rastrear, reseñar y categorizar la literatura relacionada con un determinado tema de estudio. En eso consiste el club de revistas. Entonces yo tenía entendido que muchos de los cursos complementarios se podían orientar como club de revistas. En los cursos complementarios que no son obligatorios y que tú puedes tomar este u otro curso complementario, si hay varias personas que tengan afinidad en el tema de investigación, en función de eso se puede orientar el club de revistas. Los seminarios, bueno, yo creo que es una de las formas más comunes, habituales en las que de las que se orienta pues los procesos de formación en la maestría. Los seminarios favorecen el aprendizaje por descubrimiento y la discusión argumentativa. El método de aprendizaje basado en problemas, sobre todo en el área de ciencias de la salud, está siendo muy aplicado en la formación de investigadores. Los ejercicios de diseño de anteproyectos de investigación sobre temas puntuales de una asignatura, esto en el pregrado aplica muy bien. Pequeños proyectos, anteproyectos, microprácticas, o en nuestra facultad ya hay prácticas integrativas desde los primeros semestres, donde los estudiantes se dan a la tarea de formular pequeños proyectos. La vinculación de los estudiantes a proyectos de investigación profesoral, definiendo con precisión las funciones que este estudiante va a cumplir. ¿Quiénes han sido estudiantes en formación que han participado en proyectos de investigación? Y esa experiencia también les ha aportado bastante, ¿o no? El estar vinculado a grupos de investigación. Si quieren luego se las envío. Yo pido el listado de correos acá al centro de investigaciones y se les envía la presentación. Sobre el papel del asesor y del grupo, y yo creo que con esto vamos cerrando, entrando a conclusiones. ¿Cuál es el papel del asesor y cuál es el papel del grupo en el proceso de formación en investigación? Ya por aquí
James había hablado de las bondades del asesor, de tener un buen asesor. ¿Qué características? ¿Cuál es el papel del asesor? Ustedes van a ser asesores. ¿Cuál es su papel, su función? De a uno. Carlos. A riesgo de resultar hablando demasiado, pues veo que no hay participación, entonces voy a intervenir. Adelante. Ya en otra sesión igualmente había planteado algo de esto. Hombre, uno diría que el asesor, pues primero es un par calificado, del que uno sienta que está acompañado por una persona que sabe de investigación y si sabe del tema, espectacular. Si no sabe del tema, pues que esté metido al menos en esa misma línea de preguntas y le permita a uno moverse con la experiencia que él tiene, que sea un par calificado. Segundo, que sea una persona, ¿cómo lo dijera? Pues que logre sin el amiguismo, sin la social bacanería, que logre establecer una relación empática en lo posible, porque a veces eso no es posible, una relación empática con ese acompañado, que no es una relación ya de maestro-alumno, sino una relación casi que de pares investigadores. Par calificado, empatía. Le va a tocar en algún momento asumir un papel de vigilante, y ese papel es aburridor, pero le tocará hacerlo, vigilante y diría uno cualificador y calificador. Supervisor. Que sea un supervisor, pero un supervisor, uno diría amigable, pues. Muy interesante que esa persona no te considere solo para hacer tareas, ni te revise tareas, sino que te haga parte, como lo que tú hacías la pregunta anterior. Bueno, tenemos una investigación en curso, ¿querés participar en la investigación? ¿Vas a hacer esta parte? ¿Vas a asistir? Es decir, te incluye como parte del sistema de investigación y no te tiene ahí dándole tareas y considerándote como un alumno que presenta trabajitos de vez en cuando. Y uno diría que sea una persona pues estimuladora, pues que sea de esos que te hace como encarretar de la situación y que no ocurra, bueno, pero eso ojalá resultar, cuando hay buenos estudiantes eso parece fácil, pero el asesor uno diría que requiere que a uno lo esté empujando, pero que te esté como enamorando de la situación constantemente y te esté desenredando, porque suele suceder en algunas circunstancias que el asesor mantiene enredado al estudiante cuando podría desenredarlo. Pues hay momentos en que el asesor le va a tocar decir, bueno, voy a meterle aquí un poquito yo la mano a esto, porque es que vos estás enredado, pues no has podido desempantanarte, vení, metámosle a esto por aquí y te vas a tener que dejar ayudar por este lado. Pues hay que hacerlo, pero que ayude a desenredar y no que enrede. Yo recuerdo, termino con esto, un caso de una profesora, murió lamentablemente, la habían escogido como la mejor profesora del Tecnológico de Antioquia, creo, y ese mismo año falleció en extrañas circunstancias una muchacha que había graduado aquí en maestría, con un asesor muy importante que ya no está aquí en la universidad. Y yo hablaba con ella charlando y me decía que estaba loca. Ella me decía, yo me voy a enloquecer, el asesor me dice tal cosa. Y yo decía, ¿cómo así? Si no, yo estoy loca, yo no voy a lograr terminar eso. Una locura, pues esa mujer se iba a enloquecer. Cuando yo hice la maestría, yo la gocé, yo la disfruté y pasé bueno con Hilda, con Andrés, con Zaida y toda la gente que venía. Yo pasaba buenísimo con esa gente, ¿sí? Entonces yo me la gocé. Y yo decía, bueno, uno puede gozarse una maestría. Pues porque tenía una gente ahí que estaba metida en todos sus rollos y uno era enredado ahí, bien bacano. Pero el otro rollo es que lo enferman a una persona y eso pida y tumbe y ponga por aquí, por ahí, no es. Eso uno dice, pero esta persona se va a enloquecer. Sí, y terminan como locos, pues, y dicen, yo no vuelvo a tocar un libro en una cantidad de tiempo, y uno dice, qué interesante papel, pues, ahí de la profundización investigativa, pero esa persona salió con ganas de esconderse y no volver a hacer nada de academia. Bueno, ahí parte la
asesor tiene responsabilidades, claro, pero también hay estructuras de personalidad a veces un poco compulsivas, entonces hay que asumir los procesos de forma tranquila, inclusive laboralmente. A veces son muchas las demandas, pero no podemos dejarnos, ¿cómo se dice?, desmotivar, apabullar, sí, esa es la palabra. ¿Tú ibas a hablar? Por allí está el micrófono. Y que hemos estado conversando en otras sesiones anteriores frente a la importancia de hacer como una deconstrucción de esas relaciones jerárquicas de poder. Sí. Porque si yo me coloco, ¿cierto?, desde Freire un poco hablando de los diálogos de saberes, si yo me coloco en el lugar de que lo sé todo y que el otro no lo sabe nada, yo no voy a lograr establecer un diálogo de saberes ni una conversación. Pero al tiempo también de construir como esas relaciones también de tanta dominación que se instauran con el saber, creo que lo que hacen es confundir de alguna manera la exigencia con la tiranía. Sí. Y a mi modo de ver, otra vez apelando a Freire, yo creo que sí tenemos que desalojar el opresor que tenemos dentro, porque si no desalojamos ese opresor o la opresora que tenemos dentro, estamos viendo en cada oportunidad que tenemos con una persona que supuestamente está subordinada a mí, ¿cierto?, la posibilidad de yo colocarme en un papel como asesor o como asesora de mucha soberbia también. Entonces me parece, como en la misma perspectiva que hablaba el colega anteriormente, que sí es necesario incluso plantear unas relaciones también más humanas, porque creo que a todos y a todas nos pasa, cuando estamos haciendo investigación, cuando estamos haciendo la tesis, lo que tú decías ahora, llega un momento en el cual uno no quiere leer un renglón más. Hay momentos en los cuales hay que tener esa capacidad también como asesor o como asesora de decir, hagamos una pausa, ¿cierto? Hagamos una pausa, respiremos, tomemos un poco de distancia para volver a retomar, porque yo creo que llegan momentos de saturación. Entonces, si uno tiene una persona que le está dando confianza, que está también comprendiendo la situación en la cual pueda estar uno, yo creo que puede fluir con muchas más posibilidades como el acto de creación, porque es que la investigación es un acto de creación. Y es un acto de mucha exigencia, pero hay momentos en los cuales incluso cuando está uno tan saturado se puede bloquear. Entonces me parece que ahí juegan como muchos elementos. Entonces es también tener en cuenta como todo eso que pasa por la condición humana, que no está mediada solamente por los procesos cognitivos y racionales, sino que pasa también por la emoción, ¿cierto? Pasan por otros estados que nos pasan a los seres humanos, situaciones incluso del entorno, por ejemplo, familiar o afectivo, o del contexto, que a veces también a uno lo pueden estar interfiriendo. Entonces creo que lo que hemos venido conversando es que hay que establecer por lo menos un lugar en el cual la confianza a mí me permite por momentos incluso comunicar situaciones de tipo personal que me están pasando, y eso no significa que entremos definitivamente en una relación en la cual voy simplemente a deponer ese nivel de responsabilidad que me cabe a mí en la investigación para poder dar cuenta de unos objetivos que hay planteados, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en cuanto al grupo de investigación, el papel del grupo, ya se ha dicho en 2 o 3 oportunidades la importancia de que el grupo acoja a ese estudiante, de que el asesor invite al estudiante a ser parte también de procesos investigativos. En una frase, el grupo de investigación se constituye en el medio eficaz para que el investigador en formación se relacione con el investigador experimentado, no solo para que aprenda herramientas, lo cual a veces se privilegia, sino para que se familiarice con las formas de hacer investigación y construya nuevas formas de comprender, y de esta forma se cimienten las generaciones de relevo de los grupos de investigación. Entonces, ustedes son generaciones de relevo. ¿Están incorporados a grupos? Yo creo que sí. Nuestra maestría en educación, nuestras líneas de investigación
de la maestría están soportadas en grupos, entonces cada docente que hace parte de la maestría hace parte también de un grupo de investigación. Considero que también es importante que los grupos de investigación no le dejen al asesor el papel o toda la responsabilidad en el acompañamiento, en la asesoría del estudiante y de cada trabajo de investigación. Es importante que el grupo también se reúna, que los demás miembros del grupo de investigación sean lectores de esas producciones, de esos avances, que el asesor también se sienta respaldado en el grupo. Eso es algo que ustedes pueden, pues yo creo que experimentaron como docentes y que ahora que van a ser, que experimentaron como estudiantes y que ahora que van a ser docentes pueden seguir implementando o poniendo en práctica. Vamos a unas conclusiones porque esto ya más o menos se ha dicho. En cuanto a unas competencias, en cuanto a la formación en investigación, entonces se habla de un investigador, en este caso un profesor investigador y reflexivo, de la necesaria relación y unión que debe establecerse entre la teoría y la práctica, de la deliberación también en la toma de decisiones. Allí los grupos también entran a jugar un papel importante, y la relación del asesorado con el asesor. Debe haber también una deliberación para la toma de decisiones. Ahorita Carlos lo decía, hay momentos en que hay que hacer un alto en el camino y desenredar la cosa. Dominio de fundamentos básicos de la investigación es fundamental. Lo decía en un principio, si bien las líneas tienen enfoques metodológicos muy precisos, Alba también lo mencionaba, es importante también tener cierto bagaje, cierto conocimiento de diversos enfoques para poder leer e interpretar las investigaciones que se desarrollan en el campo educativo, pedagógico y didáctico, no solamente en relación con el tema que a mí me apasione. Habilidad de resolución de problemas es fundamental cuando se trata pues de ser investigador, de la formación en investigación. El pensamiento crítico también ya lo decíamos hace un rato. Hacer frente a la diversidad de situaciones que caracterizan la profesión de la enseñanza, la sensibilidad también de la que hemos hablado. Aquí quise recoger 10 principios o criterios para formar un investigador, de acuerdo con Ruiz, del año 2003. Esto recoge en gran medida lo que se ha discutido a lo largo de la sesión. Un primer criterio o principio es el de la simplicidad. La investigación es antes que todo una actitud del espíritu, una manera sencilla de pensar y actuar. Una pregunta, unos datos por observar, una mínima reflexión. Son los básicos de la investigación. Es tan simple como observar y reflexionar. Lo segundo es el afecto, el verdadero gusto por la aventura del conocimiento. Eso implica la investigación, un gusto por el conocer. Todo proceso de investigación que comienza con una búsqueda o descubrimiento sencillo, ojalá en el ámbito de la naturaleza, debe resultar cautivador. Ahí es que si hay un momento en el cual yo ya no quiero seguir más, ese asesor me puede invitar y cautivar de nuevo y motivar, o simplemente si es que el tema que escogí, la línea en la que estoy, no me ha cautivado y no me ha motivado, pues puedo buscar y tengo otras alternativas. Eso también tiene que ser muy claro, porque a veces nos equivocamos en las elecciones que hacemos. Y a veces esas elecciones nos empiezan a pesar demasiado y nos empezamos a enfermar. Entonces, la cuestión del afecto, de estar motivados y cautivados por lo que hacemos, es importante en el proceso de investigación. La pedagogía, el papel del pedagogo, del maestro, es pieza insustituible de cualquier engranaje de formación investigativa. Ese asesor, ese acompañante, ya lo hablábamos hace un momento, es indispensable. Un pedagogo es quien introduce de su mano a un estudiante. Alumno tiene una connotación que a algunos no les gusta. Lo introduce en un mundo nuevo de saberes y verdades, le enseña a dudar y buscar, le transmite la cultura, se convierte en un estructurador de valores y rasgos humanos desde su propia vivencia, es ejemplo y autoridad, sabe recibir y cumplir una misión,
Sin este tipo humano del maestro no hay formación posible, y menos en investigación. Entonces es importante que, pues, ser conscientes también como de la responsabilidad que tenemos en ese proceso de formación que van a emprender o que ya emprendieron, porque también en pregrado o en bachillerato o en primaria también se da. Cuarto, la fundamentación. Hay unos elementos básicos del proceso investigativo y es la lectura y la escritura. Ya lo hemos reiterado. El arte del buen leer y el buen escribir es lo que forma a un buen científico o hace parte de lo que se constituye en un buen científico, como también todo buen literato. Sentar dichas bases de la investigación debe ser uno de los primeros esfuerzos de cualquier proceso formativo, en pregrado o en posgrado muchísimo más. Quinto, el pensamiento. Aprender a investigar es en buena medida aprender a pensar. Además de adquirir o afianzar habilidades tales como el ingenio, la curiosidad, el sentido de observación y la crítica, el investigador novato debe aprender a conceptualizar, a desarrollar posturas escépticas, a moverse de manera metódica y reflexiva. A la universidad le corresponde una educación superior. Esto quiere decir que parte de la función es favorecer y orientar procesos superiores de pensamiento. Preguntarse cómo formar en o para la investigación equivale a asumir la cuestión esencial de aprender y saber pensar. Que hay una premisa fundamental que no podemos desconocer, y es que el alumno, el estudiante, debe tener un papel protagónico, y más si se trata de la formación en investigación. Así entonces, formarse, en este caso en investigación, supone aprender a aprender, la autonomía que también hablábamos ahora. Los estudiantes aprenden con la conducción y orientación de sus maestros. El estudiante no se le debiera enseñar como un sujeto pasivo, sino más bien brindarle los medios para que él construya tanto el conocimiento como sus valores, habilidades y otras competencias humanas y académicas. Yo sé que cada uno de ustedes ha tomado cositas de ese proceso de formación de maestría, que las ha implementado en sus cursos de pregrado, y no solamente cuestiones de tipo metodológico procedimental, sino algunos rasgos de sus asesores y de sus profesores. Los estilos, si bien en la teoría de la estilística educativa se dice que los estilos son muy propios y muy estáticos, que no cambian, en los procesos de formación en maestría se van asumiendo actitudes y formas de interrelacionarse con el otro de acuerdo con la experiencia formativa que tuvimos. Entonces también preguntémonos qué de bueno estamos recogiendo de nuestros maestros y qué bueno le estamos brindando a estos nuevos maestros que tenemos en formación. Esta es la esencia de la formación o lo formativo, y eso también es también lo que confiere autonomía al estudiante. No es fácil poner en práctica lo anterior porque hay que replantear un modelo pedagógico aún vigente, pues que es de la enseñanza expositiva por recepción. El séptimo criterio y principio es el de la actualidad. Indudablemente las TICs y la Internet han cambiado la dinámica de los procesos de investigación, ¿cierto? Nos han hecho más accesible y asequible la información. Se pueden los dos, ¿cierto? Accesible y asequible. La información. Pero no se trata de reproducir y de copiar, sino de ser lectores críticos y de reelaborar, reconstruir, retomar y ampliar lo que allí estamos encontrando. Octavo, el criterio de unidad. De una parte, unidad implica alcanzar coherencia y armonía, complementación, coordinación, cooperación entre diferentes modalidades o vertientes de formación. Ello se puede alcanzar mediante un currículo, entendido como una ruta o elemento aglutinador que busca vinculación y concordancia de elementos y fases del proceso. Pero también la unidad se puede entender como hacer compatible o proporcional a la investigación con la realidad de los fenómenos y problemas del mundo natural y social. O sea, el leer, el retomar. O sea, independientemente del tipo de investigación teórica, aplicada, histórica, básica que se quiere emprender, siempre hay un fenómeno social, natural, teórico de la ciencia que estamos abordando y recogiendo.
En una época como esta, en la que se prospecta que las competencias básicas de un profesional deberán estar orientadas hacia la resolución de problemas, no sería plausible adelantar con los estudiantes un esfuerzo serio de formación en investigación sin acercarnos a esos conceptos y destrezas como los mencionados. El discernimiento implica dos cuestiones. Una cadena de conceptos y de teorías que nos permiten discernir, comprender e interpretar el fenómeno que estamos estudiando, pero también implica el saber elegir un método, un camino, una forma para abordar ese problema. Así las cosas, el método científico corresponde en sus básicos a un modo ordenado, organizado y estructurado de establecer un resultado, formular una verdad o sistematizar unos conocimientos. También, independientemente del enfoque y del tipo de investigación, hay un método claro que se debe seguir, y si vamos a emprender un proceso de acompañamiento, esto es uno de los fundamentos o elementos más importantes dentro del proceso de investigación. Décimo, la disciplina. La disciplina como un modo de vida, como un proceder organizado, riguroso, también implica persistencia, tesón, constancia, paciencia, firmeza y voluntad. Investigar no es fácil. Investigar, tú lo decías, es un proceso creativo y la creación no es fácil. Implica mucho trabajo, persistencia, tesón, y si nos vemos abocados a un proceso de investigación, pues estas son actitudes de tipo emocional y motivacional que nos van a favorecer llegar a un producto y lograr las metas que se persiguen. Es una actitud esencial, o sea, cuando se trata de investigar hay que ser disciplinados. Listo, esta era pues como mi presentación el día de hoy. Espero que estos elementos les permitan a ustedes reflexionar un poquito acerca de su papel, del reto que tenemos. Si tienen alguna pregunta, comentario, conclusión, son bienvenidas. Entiendo que ya habían abordado el asunto del asesor, tú lo mencionaste, han reflexionado un poquito al respecto. Espero que no haya sido muy repetitivo. Me comprometo a enviarles la presentación entonces, con la bibliografía que aquí no aparece, que creo que son textos pues que les pueden aportar. Y muchas gracias a ustedes por su asistencia.